19:20 exactamente, y tengo el placer de presentar, vamos a tener una charla con la doctora Romina Malano, quien es médica clínica, especialista en medicina ayurveda, hace fitoterapia y cuántica, investigadora de tecnologías cuánticas aplicadas a la salud. Vamos a hablar, ¿cómo estás, Romina? ¿Estás por ahí? Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas para tardes, todos. buenas tardes. Me dice mi técnico que hay un material tuyo del cual después vamos a ver si lo compartimos con la audiencia. Bueno, mucho por hablar, ¿no? Vamos a empezar a mí me gustaría que empecemos por esto de la cuarta y la quinta dimensión. ¿Puede ser? Wow, sí, sí, claro. Por donde quieran podemos empezar. Es un tema súper amplio, nutritivo, profundo y muy nuevo también para muchos. Así que por donde quieras, arrancamos Muy nomás. bien, vamos a arrancar por ahí y vamos a decir que todo se produce desde el corazón y no como a veces uno piensa desde la mente, ¿no? Así es. Bueno, ese es el traspaso justamente más importante que estamos atravesando en estos momentos y en el que todo se va alineando para que sea de esa manera, porque es a través de las frecuencias que estamos recibiendo, ¿no? Y en esto primero voy a mencionar una frase que es el padre de la mecánica cuántica, quien nos trajo esta información y que gracias a esa frase podemos entender muchas más cosas, que es Nikola Tesla quien dice que si queremos entender más los secretos del universo, tenemos que empezar a pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Porque Uh-huh. absolutamente todo lo que existe en el universo está configurado por frecuencias. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, cada enfermedad tiene una frecuencia, todas nuestras células, nuestros átomos, los alimentos, los animales, las plantas que tienen átomos tienen frecuencias, ondas y vibración. Uh-huh. Entonces, como todo está configurado por vibración, también la vibración y las frecuencias son las que generan modificaciones o transformaciones en la materia, en el Uh-huh. campo sensorial, en lo que podemos ver, tocar, lo que es tridimensional. Y Bien. acá es donde ensamblamos las dimensiones, porque estamos acostumbrados a vivir en un momento, en una era, en donde todo está basado en la materia, en lo que tocamos, en lo que sentimos, en lo que vemos, y si no, cuesta inclusive hasta creerlo, hasta incorporarlo, percibirlo desde los campos más sutiles o energéticos. Lo cierto es que esto existe desde siempre, porque la energía está disponible en el universo, está disponible en nuestro cuerpo, pero no la integramos como tal. Ahora estamos transitando momentos muy importantes porque hay bajadas de frecuencias que se llaman frecuencias Schumann a la Tierra que son muy altas, muy elevadas. Uh-huh. Hace 4 años atrás esas frecuencias eran de 7,7 hercios. Actualmente estamos con picos que van de 96 hercios. El año pasado hubieron picos máximos de 180, 190 hercios. Y esto genera modificaciones en todos los ámbitos. ¿Sí? Entonces, empezamos a estar más sutiles cuando nos conectamos con frecuencias más elevadas y a tomar conciencia de ese campo que es más liviano, más etéreo, más energético, más sutil, y empezamos a conectarnos más desde el corazón en lugar de la mente. Uh-huh. La mente corresponde más bien a un plano tridimensional. En Uh-huh. cambio, en el corazón habitan las frecuencias que son multidimensionales. Y ahí es donde empezamos a hacer la transición. Uh-huh. Esto, ¿a partir de cuándo? Porque vos decís, es ahora, ¿no? Es aquí y ahora, pero ¿a partir de cuándo empieza esto, que lo No hay empieza Tesla? tiempo porque en realidad, justamente hablando desde lo cuántico, no existen tiempos, ni formas, ni espacios que limiten, ¿no?, realidades. Lo que sucede son cambios de estado de conciencia. Eso es lo que va evolucionando y cada quien lo hace a su propio tiempo. Entonces, en esta era encontramos personas que se van a hallar en estados de conciencia que son tridimensionales, en donde aún prevalece, por ejemplo,
el contacto con lo más denso, el contacto con lo más mundano, con las reacciones, con lo que es kármico, que es a través del accionar por impulsos, ¿no? Y estar más pendiente de lo cotidiano, de lo que está pasando en la 3D, básicamente con lo que vamos haciendo, con lo que vamos pensando, y a veces con muchas disociaciones entre el pensar, el sentir y el hacer. Entonces esto trae incoherencias, trae desarmonías, trae estados que no son de plenitud y de expansión, ¿no? Porque hay algo que todavía nos limita, nos estresa, pero hay personas que ya están atravesando, porque están entrando en otros estados de conciencia, por la apertura, por el trabajo personal, por tener herramientas que permitan llevarlos a frecuencias que son muy elevadas, llevarlos a otros estados de conciencia, como por ejemplo la cuarta dimensión. La cuarta dimensión lo pueden percibir las personas que están entrando en esa dimensión porque viven el presente, viven el aquí y ahora, ¿no? Es, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que me pasa, soy feliz con todo lo que tengo, siento la abundancia, la plenitud, la expansión y me entrego, ¿no? a ese mundo sin renegar, sin estresarme, sin angustiarme, sin tener tanta ansiedad y tener la certeza del corazón que estamos por el camino correcto. Entonces, quienes realmente viven en ese estado ya están transitando esa cuarta dimensión. Y hay otros que ya están en la quinta, ¿no? Que la quinta coexistimos todos en el mismo espacio-tiempo, porque no depende de un tiempo. Lo cierto es que como las frecuencias sí van avanzando y a partir de, puntualmente el año pasado fueron frecuencias que bajaron muy elevadas, que generaron el salto, ¿no? Lo que llamamos saltos cuánticos, saltos de evolución, porque empieza a haber una polaridad más grande entre los seres, entre quienes no están dispuestos o no pueden sostener semejante energía, se caen rápidamente y ahí empezamos a ver situaciones complejas, inclusive de salud, de pérdidas, que nos llaman la atención porque son inesperadas, pero eso forma parte también de la polaridad de estas frecuencias, de tanto ingreso de luz y de energía que a la vez trae sus sombras también. Claro, claro. Decime una cosa, Romy, recién hablabas que los alimentos también tienen energía. ¿Podemos nosotros a través de los alimentos mejorar también nuestro estado? Podríamos hablar un poquito de eso, ¿no? Y totalmente hablar que los alimentos tienen vida propia y de hecho nosotros desde la medicina misma, ¿no? Y tenemos al maestro de la medicina que era Hipócrates, que es un gran referente, quien nos decía que tu alimento sea tu medicina y nosotros firmamos todos los médicos ese hipocrático cuando nos recibimos, cuando después nos olvidamos a veces de prestarle tanta atención a que el alimento es fundamental. La mayoría de los medicamentos inclusive surgen a raíz de alimentos, plantas, especias, hierbas, ¿no? Y tienen poder maravilloso en nosotros. El punto es también ser conscientes, saber usarlos, saber qué consumir, qué no, qué está indicado para cada uno, porque no hay una regla general tampoco para todos, no todas las dietas son iguales, no todo está indicado para las mismas personas, porque somos seres individuales. Seguro. Lo importante es comprender que todo alimento que viene de la naturaleza trae la energía vital de la naturaleza, por lo cual siempre se recomienda todo lo que sea natural, todo lo que provea la naturaleza en las estaciones que corresponden. Ya con hacer eso se considera una dieta o una rutina alimentaria tridóxica, que significa que mantienen todos los elementos equilibrados y que las energías son de alta energía, digamos, de muy buena vitalidad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en invierno, sabemos que debemos consumir más bien cítricos. Claro. Porque en esa estación, porque son propios de esa estación, y no los tenemos que consumir en verano, por ejemplo, cuando están modificados por el hombre. Entonces, cada fruta, cada verdura debemos consumirla como corresponde en la estación que corresponde. Lo mismo, por ejemplo, las carnes. No es que se prohíban las carnes,
cada quien tiene su teoría, ¿no? Desde las distintas ramas nutricionales, pero sí lo cierto es que cada quien tiene una indicación distinta. Por ejemplo, si vamos a estar en las sierras, en las montañas, y es donde hay un mejor cuidado, por ejemplo, de cabritos, de chivos, de corderos, de lo que sea, es la carne que va a estar en mejores condiciones que si la traemos en matadero, con muchas horas, con lo mismo si estamos al lado del mar, ¿no? Sí, entonces, vamos a consumir más bien las carnes que provee la naturaleza en ese lugar en donde estamos habitando. Claro. Eso, en regla general, nos podemos guiar fácilmente. Sí, evitar los ultraprocesados, ¿no? Que es lo que se está diciendo. Ultraprocesados, harinas refinadas, los lácteos, las azúcares que son refinadas, eso es regla general, todo lo que es enlatado, todo lo que es procesado, y a la vez el microondas, que es el que salva a muchas personas, ¿no? En casas, pero está prohibido, por ejemplo, en Japón hace muchos años, porque elimina la energía vital del alimento, destruye el campo electromagnético del alimento, y justamente lo que estamos priorizando es consumir alimentos que sean antiinflamatorios, no inflamatorios, y que a la vez tengan energía vital. Claro, fundamental. A mí me gustaría también hablar de la diferencia entre, porque hay mucha confusión al respecto, la diferencia entre, hay tantas cosas para preguntarte, pero bueno, yo sé que no tenés muchos tiempos, pero bueno, no quiero abusar de vos, la diferencia entre el karma y el dharma, ¿cómo la podemos explicar? Bueno, el karma es esta ley de acción-reacción, ¿no? O lo que muchos conocemos también con que recibimos lo que damos, ese intercambio que sucede, pero sí a través de cierto padecimiento, cierto sufrimiento, ciertas reacciones e impulsos. Es más bien impulsivo y es no desde el ser, sino más bien en general desde el impulso y el pensamiento, y siempre trae aparejado alguna sensación que nos es extraña, que nos es más pesada, que nos es más densa. En cambio, el camino dármico es un camino más luminoso, es un camino de paz interior, de bienestar, de armonía, de plenitud, de libertad interior, de conexión plena y con la divinidad, de amor universal, en donde estamos entregados plenamente a estas frecuencias que son ultra elevadas, que nos conectan con la divinidad, con los seres espirituales, con nuestro ser espiritual, y que nos permite vivir en un mundo de armonía, de coherencia, de bienestar. Y para esto también hay como ciertas características o ciertas recomendaciones, digamos, así como consumir alimentos que sean propios de la naturaleza, que sean de las estaciones en las que estamos transitando, del lugar, del espacio, de la tierra donde estamos habitando. También son ejercicios, por ejemplo, de respiraciones, de meditaciones, de yoga, por ejemplo, de Reiki, activación de Kundalini, distintos ejercicios que nos permiten conectar con nuestra esencia, con nuestro yo soy, con ese ser supremo que tenemos, o que muchos lo podemos llamar como alma, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a vivir en esa coherencia desde el ser, entre el sentir, el pensar y el hacer de la misma manera, todo lo que nos sucede en la vida es dármico, fluye, ¿no? Ahí, esa es la palabra. En el dharma todo fluye, va, sin problemas. En el karma no. En el karma hay mucho. Claro, yo creo que esto es muy importante para sostener los vínculos, ¿no? Que los vínculos sean amorosos y que dejen de ser tóxicos, que es lo que uno busca, ¿no? Permanentemente, no solo con nuestra familia, sino en el ámbito laboral. Nosotros acá siempre intentamos tener buenos vínculos, eso me parece que es importantísimo, ¿no? En la familia, en el trabajo, lograr que no sean vínculos tóxicos, ¿no? Importantísimo. Recién vos te pedimos material si querías hablar en algo en especial, y Facundo puso una placa mientras estabas hablando que me parece interesante poder explicarla. ¿La volvés a poner, Facu? Está Facu Gómez allí en Controles, colaborando con esta nota. A las 19:35, señores, hoy es el día, en Radio Rosario Clásica.
La placa que pusiste anteriormente, Facu, para que la doctora nos explique de qué se trata. A ver si lo podemos hacer. ¿La tenés ahí? Ahí está. ¿La ves vos, Romy? Ya, ahí la estoy viendo. Perfecto. A ver si le explicamos un poquito. ¿De qué se trata? Bueno, esto que es un accesorio, que es una herramienta de uso auxiliar complementaria que nos ayuda a entrar en otros estados de conciencia a través de la frecuencia que emite. Tiene una tecnología que es tecnología cuántica, justamente, nanotecnología de origen alemana, en donde en el interior tiene circuitos resonantes que oscilan a frecuencias muy elevadas. Con lo cual, cuando nosotros nos acercamos a este accesorio, a esta herramienta, que simplemente la llevamos colgando, la llevamos cerca de nuestro cuerpo, inmediatamente sucede un procesamiento de información entre el campo electromagnético, energético, eléctrico de base, que en este caso sería yo como persona, o como pueden ver en la imagen, puede ser, pueden ser las plantas, pueden ser los animales, los alimentos. ¿Por qué? Porque todo es materia viva, porque todo está configurado por átomos, por neutrones, protones, electrones y un movimiento electrónico, eléctrico, electromagnético que normalmente está desordenado. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo en donde estamos expuestos constantemente a contaminantes, como por ejemplo las radiaciones de antenas, wifi, electrónicos, los alimentos procesados, el estrés, las relaciones tóxicas, los malos hábitos, tabaquismo, alcohol, drogadicción, etcétera, mucho consumo de medicación, por ejemplo, que nos hace desordenar constantemente nuestro campo electromagnético y llenarlo de toxinas a través del exceso de iones positivos que vamos incorporando día a día en nuestro cuerpo. De hecho, hay una técnica que está siendo muy conocida actualmente, que es ancestral también, que es el grounding, que es descalzos en la tierra, ¿no? ¿Y por qué? Y ahora descubren que en realidad el caminar descalzos en la tierra tiene beneficios altísimos porque nosotros perdemos electrones, pero increíblemente por día, una cantidad impresionante por día, y estamos expuestos todo el tiempo a agentes que desordenan ese campo electromagnético y estamos necesitando tomar más contacto con la Tierra que nos provee de electrones, nos provee de iones negativos. Este accesorio justamente tiene una combinación de minerales que aportan los beneficios de la ionización negativa por la alta carga de iones que tiene. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al accesorio, es como estar sumergidos en un bosque, en una cascada, pisando en la tierra y estar recibiendo permanentemente electrones, iones negativos, que restauran nuestro campo electromagnético, que reordenan el funcionamiento de nuestras células, las estimulan, las activan y así empieza a mejorar nuestro metabolismo. Por lo cual trae muchísimos beneficios aparejados gracias a la ionización negativa y a las frecuencias tan altas que emite, que nos trae más estabilidad, más fuerza, más resistencia, más equilibrio, mejor elongación, cambios posturales, oxigenación, rendimiento físico, aceleración de la cicatrización, por ejemplo, que es excelente lo que sucede en la cicatrización, la disminución de hemorragias en muchos casos, la regulación del sueño, el alivio del dolor, son algunos de los beneficios, de los efectos que podemos experimentar y de manera inmediata, que eso también es muy asombroso, porque en el 80% de los casos que utilizan esta herramienta tienen resultados de manera inmediata. Es importante, ahí decía, en uno de los cuadritos decía terapias, también sirve para la alineación de los chakras, ¿no? Eso exacto. También. Porque bueno, estamos hablando que justamente trabaja en el campo energético, los chakras son el sistema de principales vórtices donde se concentran los principales canales energéticos y se localizan sobre la columna vertebral, ¿no? Y ahí es también donde se localizan las principales glándulas del cuerpo, con lo cual los terapeutas holísticos principalmente
son quienes aplican cada uno de estos accesorios en cada vórtice, en cada chakra, para activar y regular el funcionamiento de cada uno de estos chakras. Y la verdad es que los resultados en terapia, con la exposición 1 hora a 7 accesorios, son maravillosos, son realmente increíbles. Bueno, es importante decir que no tiene contraindicaciones, tengo entendido, no hay ninguna contraindicación, quiere decir que todos estamos en condiciones de utilizarlo. Exacto, eso es algo, un dato muy importante, y se han hecho investigaciones en centros de investigaciones de tecnologías y electroquímica, en donde determinan que es inocuo para la salud porque no tiene ningún componente que vaya a generar daños, como sistemas eléctricos, pilas, baterías, magnetos, componentes ferrosos ni componentes radioactivos, por lo cual lo puede usar todo el mundo, desde embarazadas, bebés, adultos mayores, realizándose tratamientos o terapias como quimioterapia, por ejemplo, o teniendo implantes, placas. No hay ningún problema con utilizar el accesorio y tampoco genera efectos adversos, que ese es otro punto sumamente importante. Claro que sí, es muy importante decirlo. Y también es importante decir, perdón, que no todo el mundo reacciona de la misma manera, ¿no? Esto también es importante, no podemos poner distintas personas y todos reaccionamos. Es que todos somos diferentes, esta es la realidad. Todos distintos, y ese es uno de los principales conceptos que trae la cuántica, en donde prevalece el ser individual, ¿no? La ley de la individualidad y de la relatividad. Entonces, todo puede suceder y nada puede suceder. Lo cierto es que en el campo energético sucede siempre los cambios, las modificaciones, las transformaciones y el reordenamiento. Pero como está trabajando en un campo que es sutil, en un campo que no es sensorial, perfectamente podríamos no sentir en nuestro cuerpo físico diferencias o cambios, a pesar de que el 80% sí percibe cambios, como mencionaba recién, todos los beneficios, ¿no? Pero también hay personas que se lo colocan y pasan días donde dicen no siento nada, ¿no? A veces pasa por una falta de registro, ¿no? De cómo estábamos antes de empezar a usarlo, pero otras veces demora más tiempo en percibirlo, en sentirlo, al cambio en el campo físico, en el emocional, en el mental, porque también vale aclarar de que genera una regulación en todos los campos. Entonces, nuestras emociones también cambian, nuestros pensamientos también cambian, nuestras relaciones también cambian, porque son frecuenciales. Entonces, inevitablemente hay un movimiento en nuestro campo que se expande a más de 13 metros de distancia, cuando sin el accesorio no llegamos ni a 1 metro de distancia de ese campo. Entonces, Claro. es muy importante el cambio que genera. Yo debo dar fe que activa en mí, por lo menos, y lo digo a viva voz, pues estoy contentísima, activa la intuición, más allá de la energía, que me siento muchísimo más potente, vamos a decirlo así, pero aparte me activa la intuición. Es como que voy, viste cuando uno tiene que ir tomando, toma de decisiones, que todos los días tenemos que ir tomando decisiones, hasta para lo mínimo, ¿no? Lo cotidiano. Entonces es como que todo se va concatenando a favor. Así que ese es uno de los efectos que también se producen. Doctora Romina Malano, yo le agradezco muchísimo su presencia aquí, que estés muy bien y continuamos. No sé si querés, si damos un teléfono y si no que se comuniquen con la radio, ¿cómo lo consideras vos? Bueno, primero agradecerte, Nor, por esta invitación, un placer, y también quiero dejar una invitación que es para junio, porque sí, es abierta, vamos a hacerla. Que es el 13 de junio, jueves 13 de junio, donde vamos a hacer un evento grande, importante en Córdoba, para también compartir los grandes beneficios y dar la oportunidad a que muchas personas prueben en el momento los beneficios de tecnología, darla a conocer, hacerlo expansivo, porque de verdad está cambiando la vida de miles, millones ya de personas en el mundo. Son 36 países que están experimentando y compartiendo resultados. Así que en Córdoba Capital, el jueves 13 de junio, quedan todos invitados. Luego pasaremos exactamente el lugar y la hora, pero dejamos esa invitación. Y mientras tanto se pueden comunicar, no sé si a la radio, considero que sería lo mejor. Bueno. Yo tengo muchos mensajes, pero también me pueden seguir por Instagram en doctoradra.romina Malano.
que es mi cuenta y tengo mucha información también cargada que les puede llegar a servir como material para seguir aprendiendo de este tema. Claro, vos sabés que también sería interesante, ya que decís que está en todo el mundo, hay gente con esta cuestión del streaming que realmente nos juega a favor también, por supuesto. La gente que está en el exterior también lo puede, comunicándose, lo puede adquirir y lo puede tener de distintos lugares del mundo, ¿no? Y el origen es alemán. Exactamente, el origen es alemán y lo pueden tener en estos 36 países, lo pueden tener sin ningún problema, por eso soliciten la información para poder hacerlo. Les llega a su domicilio, es más, todo esto comenzó un mes antes de que se declare la pandemia, ¿no? La famosa pandemia, así que así empezamos a recopilar casos en todo el mundo y realmente fueron maravillosos los resultados. Así Sí, hay muchos testimonios. Bueno, gracias. Facu ha puesto ahí, no sé si lo viste, que puso tu Instagram, ¿lo viste? Así que bueno, está dada toda la información y la gente del mundo entero lo puede tener. Decía que el origen es alemán y habría que contar la anécdota, ¿no? ¿Querés contar la anécdota cortita, cómo fue? la anécdota mía con el encuentro del accesorio. La tuya y la del señor que también se encontró en el aeropuerto. Sí, son anécdotas que son esas causalidades cuánticas, ¿no? Que nosotros le decimos, me gusta el término que me enseñaron en México, que es diosidencias, ¿no? Diosidencia, sí, divino. Porque de verdad, bueno, fueron momentos mágicos a raíz de situaciones que tuvimos que atravesar de salud, en los que tomamos contacto por primera vez con el accesorio. Primeramente fue el actual fundador de la compañía con su mujer, quien tenía una lesión en la rodilla, una artritis, con un desgaste bastante severo, que tenía pronosticado una cirugía, no podía caminar del dolor, y una lesión en el tendón de Aquiles, con lo cual caminaba mal y en un aeropuerto se encuentra con la persona que es el creador de este circuito, que es alemán, lógicamente con personas que podían hacer las traducciones, y porque los fundadores están en Norteamérica, y entonces le dicen que se coloque el accesorio en la rodilla y cuando se lo coloca inmediatamente empieza a caminar bien. Y bueno, fue su gran asombro porque se le empezó a ir el dolor rápidamente y ya al llegar a la casa hizo un cambio, una calidad de vida increíble, recuperó muy rápidamente hasta el día de hoy, después de 4 años y medio, nunca ha ido a ninguna cirugía y se encuentra en muy buen estado de salud, jugando tenis y demás, por lo cual en aquel momento tomaron la decisión de llevar esta herramienta a todo el mundo y hacer convenios, lógicamente, entre Alemania y Estados Unidos, y así comenzó la historia de la distribución a nivel mundial de este accesorio, de esta herramienta. Y luego vienen a Argentina en búsqueda de médicos para que colaboren en las comprobaciones, en resultados, y yo acababa de tener un accidente doméstico en donde pisé un vaso y me corté la planta del pie en sentido longitudinal, me tuvieron que hacer 7 puntos y resulta que me llaman a una reunión, voy con mis muletas, no podía pisar, me habían quitado los puntos, pero estaba el pie muy inflamado, me dolía, todavía tenía secreciones en 3 puntos. Y bueno, me dije, colócatela en la planta del pie. Cuando me la coloqué en la planta del pie empecé a sentir fuego, mucho calor. Y creo que fue sorprenderme, ¿no? Y entrarme la duda de qué es esto, qué está Sí, sí, pasando. sí, 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 sí. Y bueno, a la hora la verdad es que me la retiré por curiosidad y vi que mi herida había cambiado por completo, la planta del pie se había desinflamado, empecé a caminar sin muletas y ahí fue el comienzo de lo que sucede hoy en día, en que soy directora del grupo de especialistas y de investigaciones en todo el mundo para poder demostrar y objetivar los resultados en distintas áreas, en distintos campos, a nivel biológico, bioquímico, energético, con muchísimos profesionales, laboratorios que colaboran en investigaciones para demostrar los resultados y por sobre todo para mí lo más importante es demostrar que la energía es capaz de transformar la materia en tiempos récord. Claro que sí, absolutamente. Gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.